Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Todavía tenemos mucho que contaros. Los saludos para los que estáis ahora en directo, sintonizados en Radio 1 y Radio 5. Saludos, cariñosos abrazos desde España para todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, en la radio online. Y también a lo largo de la semana, esos 100 y pico mil descargas que tenemos en el podcast, haciendo que tengamos un 100% de popularidad aquí en esta casa. 900-137-137 es nuestro teléfono. Esta noche celebrando el programa número 500 en esta etapa del Espacio en Blanco, y con ganas de que estéis ahí con nosotros. Estamos tratando un tema con Carlos Canales y Miguel del Rey que tiene que ver con esto, que ahora os podemos para que escuchéis. Me engañaron. Por Solomon. Me secuestraron y me vendieron como esclavo. Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora? Me llamo Solomon Northup. Soy un hombre libre. Y no tienen derecho a detenerme. No eres un hombre libre. No eres más que un miserable fugitivo. Si otro sirviente no obedece a su amo, será castigado a base de latigazos. La Biblia. El estado de tus trabajadores es lamentable. Los he comprado. Lo dices con orgullo. Constato un hecho. ¡Habla! Y hago lo que me place con mi propiedad. Ahí está ese fragmento de la película. 10 años, ¿cómo es? 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud. ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo se podía, luego que no me cuentes esas anécdotas, cómo podía un esclavo hacerse libre? ¿Había alguna fórmula trabajando? Sí, eran sistemas comprando legales, su libertad. Claro, es decir, podía comprar su libertad, se la podían conceder por una... Mira, por ejemplo, un alto número de los... Mira, yo conozco, por ejemplo, en Nueva Escocia, en Canadá, tiene aproximadamente un 3% de población negra desde el siglo XVIII, y el origen es muy curioso. El origen de los negros de Nueva Escocia, así cualquiera lo puede teclear en Google, Black Nova Scotians, ves que le sale un pequeño grupito de población negra organizada. Tiene su origen en que cuando el ejército continental de Washington decide alistar negros, muchos sureños no se alistan ellos, entregan un negro de su propiedad en su nombre. Pero cuando los ingleses hacen lo mismo y empiezan a conceder la libertad a los que se alistan al ejército, le colocan al ejército de Washington en una situación incómoda. Y es que temen que los negros se alisten masivamente con la reina, con el rey. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, pues lo mismo. Entonces, consecuencia, es decir, es una manera, por ejemplo, de liberarte, el servir con las armas. Un ejemplo. 2, imagínate que tú has cuidado muy bien a tu dueño, que es un ancianito, y lo has estado cuidando. Y el ancianito, antes de morirse, pues te da la libertad, una carta de libertad. Es una carta otorgada. Entonces, exactamente igual que una propiedad, tenías un sistema legal que te permitía. El normal es el que ha dicho Miguel, normalmente la compraban. Sí, lo compraban. Con los ahorros que iban... Sí, podían ahorrar, porque a veces se les daba algo de dinero. Sí, entonces, o tenían sus propios productos, campos, sí. sus propios campos pequeñitos que iban trabajando y con los productos que sacaban pues los vendían. Hay casos de libertos que llegaron a ser, como tengo aquí uno, no voy a dar el nombre, llegó a ser catedrático de latín en la Universidad de Granada. Sí, bueno, Sí, ese es es Juan un caso Latino, que es Juan lo que hemos Latino. comentado antes, que lo has dicho tú. Y luego también, como decía Carlos, Alejandro Dumas, también. Ya, anécdota que me quieres contar, que vamos... No, entonces, la anécdota consiste en eso, es decir, que normalmente, como siempre existía una microeconomía que les permitía mantenerse, había formas de obtener libertad. Pero curiosamente, en Estados Unidos eso se fue endureciendo según fue avanzando la necesidad de tener esclavos porque el tráfico atlántico era más complicado. Entonces tenías que suministrarte única y exclusivamente de los nacimientos, es decir, los que nacían esclavos por ser hijos de esclavos. Eso en las naciones europeas va cambiando, y en América, a través de lo que se llaman las leyes de vientre libre, que son leyes que permitían, aunque ahora parezca un disparate, que los nacidos de esclavos ya no lo fueran. De manera que era un sistema de ir eliminando la esclavitud de manera progresiva. Entonces, eso es lo que se intentó, por ejemplo, en pequeña escala, en las colonias españolas de las Antillas y en algunos otros países europeos, que lo que hacían era eso, es decir, bueno, en vez de abolirla de golpe, que obligaba a pagar indemnizaciones a los dueños, creabas una ley, una especie de ley intermedia, que eran leyes de vientre libre, de manera que ya todos los nacidos de esclavos ya no nacían esclavos. De forma que, de esa manera, por pura evolución de las cosas, la esclavitud acabaría desapareciendo en un tiempo razonable. Afortunadamente para los esclavos y para el mundo, eso se acabó acortando por leyes de abolición completa que fueron eliminándola a lo largo del siglo XIX en todos los países civilizados, entre comillas, del mundo. La esclavitud ha seguido en otras zonas no occidentales durante mucho tiempo,
y sigue. Ahora me lo contarás. Se me ha olvidado la pregunta que quería hacer. Te pregunto alguna de las cosas. No la esclavitud como están, los reyes católicos trajeron aquí. Hablábamos antes de la Argentina, pero es un tema que mejor no tocar, ¿no? Decíamos, me ha venido ya. En esta introducción decíamos que bueno, había varias formas de conseguir la libertad, bien pagándola, como decíamos, o bien a través de las revoluciones. También. Sí, claro, una vía. Una vía era la revolución. Y un caso quizá bastante significativo es el caso de Haití, que es fue el más importante del mundo. El primer país. Ya, no sé si habéis estado, hoy contaban nuestros compañeros que a veces cuando vas por las calles y están los negritos allí... ¿Queda algo de Haití? Sí, bueno, te llaman, te miran a los ojos, te dicen blanco, con una fuerza, no sé si con odio, ¿no? Y es fácil entender después de tanta... Hombre, en Haití una vez que la revolución triunfó en 1804, mataron a todos los blancos que quedaban, ¿eh? No. Quedaron unos cuantos, por eso el diablo no les ayudó a que siguieran adelante. Pero eso es otra historia. El tren del ferrocarril de la liberación en Estados Unidos, ¿qué pasaba en Estados Unidos? El ferrocarril subterráneo, no es un ferrocarril, para que los oyentes no crean que era una vía de tren, ¿eh? Es el nombre que se le dio por parte de los grupos abolicionistas del norte, que en su mayor parte estaban vinculadas a la iglesia, eran iglesias, son los cuáqueros, son los grandes enemigos de la esclavitud en Estados Unidos, son los cuáqueros de Pensilvania, que se extienden a lo largo de todo el norte y que van convenciendo, porque hacen una gran labor en ese sentido. Se van sumando a ellos de alguna manera, pues, grupos de gente humanista que se da cuenta que la esclavitud es una barbaridad y que les daba realmente vergüenza que los Estados Unidos fuera una nación que tuviese esclavos. Entonces ellos organizaron una red muy, muy sofisticada, que se llamó así el ferrocarril subterráneo, que era una red huida al norte. Era una red que ¿Hacia Canadá o hacia...? Hacia Canadá. Facilitaba la huida de los esclavos hacia el norte. Esa red en general acababa en Canadá porque Canadá era un país libre, con lo cual allí los esclavos podían vivir en libertad. Porque el problema en el norte, en los estados del norte, es que los cazadores de esclavos operaban también por autoridad federal en los territorios de la Unión en los cuales no había esclavitud desde principios del siglo XIX. Explico esto brevemente porque si no es un poco confuso. Cuando Estados Unidos hace nación independiente y se dota de su primera constitución, a lo largo de esa década, de la década que va de 1790 a 1800, la práctica totalidad de los estados del norte declaran abolida la esclavitud, o sea, desaparece. Sin embargo, en el sur sigue existiendo, con lo cual pasa a ser un país dual, un país que tiene esclavos en unos estados y esclavos y no esclavos en otro. Ellos lo llamaban estados de suelo libre y estados de esclavitud. ¿Cuál es el problema? Que cuando la Unión se va extendiendo hacia el oeste, los territorios esclavistas, que necesitan grandes extensiones de territorio, son al mismo tiempo grandes especuladores de tierras, quieren que los estados nuevos se incorporen como estados esclavistas, pero en el norte se niega a que los estados nuevos se incorporen como estados esclavistas, lo cual genera gigantescas fricciones que en el caso de Kansas, por ejemplo, acabó en una verdadera guerra civil. Una guerra civil dentro de lo que... En este caso es un problema de número de votos. Tenían unos más votos, entonces tendrían más votos los estados esclavistas que los estados no esclavistas. Claro, una de las cosas que lleva a la guerra civil es que el sur se da cuenta que haga lo que haga, siempre va a perder las elecciones, por el número. Cuando empieza la guerra civil, los estados sureños eran 9 millones de habitantes, de los cuales 3,5 eran esclavos negros. El norte tenía 23 millones. Entonces, claro, era imposible elegir un presidente sureño, que había sido la tradición al principio. Con lo cual, se encuentran contra una situación en la que en el futuro van a perder. O sea, el sur iba a perder de todas maneras, de una manera u otra. Entonces, como iba a perder de una manera u otra, llega un momento que eso acaba en una guerra civil. Pero el ferrocarril subterráneo no afectó tanto como mucha gente ha pensado al número de esclavos huidos. Fue un número muy pequeñito, muy pequeñito, ínfimo. No afectó en nada a la economía del sur, pero afectaba a la moral, muchísimo. Porque muchos sureños eran conscientes de que dentro de su propio país, se consideraban norteamericanos, había gente que no solamente no pensaba como ellos, sino que acabaron considerando enemigos de su modo de vida. Y eso les acabó llevando a un conflicto. Por eso huían a Canadá, porque Canadá pertenecía a Inglaterra, en Inglaterra eran libres, y sin embargo en el norte no podían ser libres porque al ser un objeto, su dueño del sur siempre podía reclamarlos. Por cierto, una pequeña anécdota. Cuando he contado la Nueva Escocia, los negros de Nueva Escocia actual derivan de los que huyeron en la época anterior a la Guerra Civil. Porque los que habían llegado después de la Guerra de Independencia Americana, que eran negros que habían combatido con el ejército del rey, o sea, con los británicos, los mandaron a todos a Liberia.
Eso los mandaron a África, a Sierra Leona, vamos. Es curioso porque Haití fue el primer país que se independiza. ¿Dónde surgen también liberaciones en América Latina, me refiero? Hay rebeliones de esclavos constantes. Las más importantes en Brasil. Brasil es un país tan grande, tan monumentalmente grande, que en Brasil, lo que habéis citado además fenomenal en la introducción, los quilombos, como en los palmares, se convierten en un verdadero reino de esclavos huidos en las montañas. Entonces, los portugueses tardan en algunos casos decenas de años en acabar con los auténticos reinos, estados negros de esclavos huidos. Pero el primer estado como tal organizado del mundo, además es correcto, es la primera nación libre, la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos, y la primera de habla latina, por de una manera, es Haití. Haití es un modelo para todos. Es decir, ahí es donde se refugia Bolívar después del desastre de la primera época de su república. Haití era el modelo a seguir, porque Haití había demostrado que se podía vencer a cualquier potencia europea, y ni más ni menos que Napoleón. El cuñado Napoleón, que es el que manda el ejército francés en Haití, en Santo Domingo, muere allí. Entonces, quiero decir, realmente es un éxito. Sí hay que tener en cuenta que en Haití la revolución es con oficiales negros que han estado en el ejército napoleónico. No es una revolución como la de Brasil, en la que hay unos quilombos, hay unos cimarrones, que luego se llega a un acuerdo con ellos y se les da la libertad. Es una revolución militar o militarizada, con unas tropas que han estado sirviendo a la metrópoli. Decías, Carlos, casi a punto de terminar, había muchos esclavos en Estados Unidos que los echan de Estados Unidos y fundan naciones en África. No, es que los mismos filántropos que ayudan al ferrocarril subterráneo y que ayudan a la liberación de esclavos del sur, hay una corriente que piensa que, dado que se les ha sacado por la fuerza, hay que devolverles a África. Y eso surge al mismo tiempo en Estados Unidos y en Canadá, en el Reino Unido. El Reino Unido los envía a Sierra Leona y Estados Unidos los envía a Liberia. Pero de hecho, con una variante sí. De lo que dice Carlos. Una variante que es muy importante y que se trata muy poco. No los echan no los llevan a Sierra Leona y a Liberia porque ellos sean muy buenos, sino porque son muchos ya los que tienen en sus ciudades. Y ya molestaban un poco. Y ya molestaban un poco, exactamente. Entonces, casi mejor nos los llevamos a donde han venido y les dejamos. Y por cierto, una anécdota interesante, tanto en Sierra Leona como en Liberia se convierten los negros que llegan, los esclavos liberados, en verdaderos esclavizadores de la población africana del lugar. Esclavizan a los que están allí. Eso es absolutamente brutal. Por eso al principio ya hemos dicho que no hay ninguna diferencia entre blancos y negros, en ningún momento es peyorativo, y el mal está en todas las personas. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. En el fin de semana, de 2 a 4 de la madrugada del viernes al sábado. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. A punto de terminar, preguntaban si hemos aprendido la lección y si sigue habiendo esclavos ahora. ¿Cuándo se quita la esclavitud de forma absolutamente total? Oficialmente la Carta de Naciones Unidas la prohíbe total y absolutamente, con lo cual todo país que la suscriba tiene técnicamente que eliminarla. Eso es la teoría. ¿En qué año? En el 45, pero esa es la teoría. La teoría. ¿En la práctica? En la práctica sigue habiendo esclavos en el mundo. En la práctica había en el 65 y, como dice Carlos, sigue habiendo esclavos en países. Arabia en el 65, creo. Sí, yo no recuerdo mal, ahora mismo en el 65. Pero da igual, todo el mundo sabe que hay zonas del mundo de esclavos. Eso se sabe perfectamente. Mauritania es uno de ellos. Mauritania. Los hay en África, en toda la franja del Sahel, los hay en algunas zonas de Asia. Bueno, es así. Zanzíbar tardó muchísimo también. Los disimulas con otro nombre, a lo mejor no los llamas esclavos formalmente, pero da igual, no son. Es lo que son. Ya. ¿Hemos aprendido alguna lección en todo este tiempo? Yo creo que poca. Si lo que mueve es el dinero, poca. Alguna gente dice que hay muchas personas en este momento trabajando como esclavos por sueldos ínfimos en todas las partes del mundo, desgraciadamente, ¿no? Claro, por eso te digo que hemos aprendido poco. Sigue moviendo el dinero más que el beneficio de la persona. Una musiquita para despediros. Algunas personas están preguntando por la editorial de vuestro libro, Esclavos, Comercio Humano en el Atlántico. Podéis decirlo si queréis. Editorial EDAF, que es con la que nosotros escribimos. ¿Y forma de contacto con vosotros?
Muy fácil, con teclar nuestro nombre en internet sale, o sea, es facilísimo en Google, muy fácil. Y si no, en Facebook, en Carlos Facebook. Canales o Trazos de la Historia. En mi caso, mi página web es mi nombre y apellidos con .es, carloscanales.es, es muy fácil. Vale, espero que hayáis disfrutado de estar con nosotros. Has apagado la vela, es decir, que tienes poderes. Como Sí, tengo decías, poderes, Carlos. lo he dicho. Yo espero que la próxima vez que venga nos traigas esa cerveza que haces, Sí. y si no, una tarta. Si queréis quedaros a comer la Como carta, una torre ahora del castillo. la celebración del 500 cumpleaños. Gracias, Miguel, un placer. Gracias a ti. Gracias, Carlos. Luego. Y mientras cambiamos un poco de escenario y nos preparamos para que llegue nuestro compañero Miguel Perero con extrañas apariciones, unos cuantos minutos de nuestra información. Una de las noticias más sorprendentes de los últimos días la hemos conocido a raíz de la publicación de un libro. El título de la obra es Los Reyes del Grial, y en ella sus autores, Margarita Torres y José Ortega del Río, afirman haber descubierto el paradero de la reliquia más legendaria de la historia del cristianismo. Según sus investigaciones, la copa se encontraría ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Al parecer, unos pergaminos egipcios revelarían que habría sido enviada al rey de León, Fernando el Grande, tras haber sido saqueada de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que la habría acogido desde el siglo IV. La investigación concluye que el que era considerado el Santo Grial por la comunidad cristiana del siglo XI se encuentra, por tanto, en León. Seguimos hablando de historia porque uno de los espacios más emblemáticos para los amantes del misterio de lo que fuimos es sin duda el Museo Arqueológico Nacional, que ha abierto sus puertas después de 6 años de reformas. Este renovado edificio acoge 13.000 objetos arqueológicos repartidos en 40 salas y 3 kilómetros de exposición. El nuevo espacio pretende acercar la historia y la arqueología a todos los públicos, tal como explicaba en el programa de esta casa, El Ojo Crítico, su director, Andrés Carretero. Que hemos logrado que, sin perder rigor en la información histórica, que el museo sea accesible para cualquier ciudadano, ¿no? Contiene elementos informativos de nivel muy distinto para ciudadanos de muy diferente nivel cultural o, sobre todo, con intereses muy variados respecto a la historia, ¿no? Uno puede interesarle profundizar en la historia o no, o contemplar una serie de objetos estéticos a lo largo del tiempo, ¿no? Y viajamos en el tiempo hasta el año 1974 para encontrarnos con uno de los casos de avistamiento ovni más controvertidos de todos los tiempos. Se trata nada más y nada menos que de la experiencia de John Lennon. Al parecer, el 23 de agosto de ese año, cuando el ex-Beatle residía en un apartamento del East Side de Manhattan con su pareja May Pang, ambos fueron testigos de la aparición de un platillo volante desde su balcón. Lo relevante de aquel caso es que el reputado músico realizó un boceto basado en su recuerdo de aquel artefacto, que ahora ha sido subastado en Londres junto con otros dibujos del artista. Según el propio Lennon, la visión no se reduciría simplemente a una luz en el cielo, sino que pudo ver lo que más tarde definiría como un gran objeto circular que se dirigía hacia él. Su amante, en ese momento, al oír los gritos del músico, salió a la terraza, donde pudo ver el objeto, al igual que otros 7 testigos que avisaron a los servicios de emergencia durante aquella noche. Y un grupo de jugadores de la NBA ha declarado haber vivido fenómenos paranormales durante su estancia en un hotel de California. Se trata del Hotel Claremont en Berkeley, donde los Spurs de San Antonio se encontraban concentrados antes de su siguiente partido contra los State Warriors. Sin embargo, el descanso de los jugadores Tim Duncan y Jeff Ayres se vio truncado en mitad de la noche. En concreto, el segundo de ellos explicó a los medios que al intentar abrir la puerta de su habitación, escuchó claramente en el interior el llanto de un bebé y voces de personas que conversaban a pesar de que acababa de salir al pasillo, dejando la estancia completamente vacía. Al parecer, otros huéspedes mostraron también su descontento a los responsables del hotel ante lo que parecían ruidos de bebés y niños corriendo por los pasillos de un edificio en el que no había ningún pequeño alojado. Llegamos así al final de nuestro repaso a la actualidad. En 7 noches volveremos a echar un vistazo al mundo del misterio en busca de historias sorprendentes, como siempre, en Espacio en Blanco. Nunca dejes que nadie te diga.
Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco, en Radio Nacional España. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Tras despedirse de Deluxe y viajar por toda Latinoamérica, regresa con su primer disco en solitario. Hola, soy Soel López y bueno, este sábado estaré en Abierto hasta las 2, continuando con la presentación de Atlántico y tocando unas coplillas para todos vosotros. Abierto hasta las 2, con Paloma Arranz. Tenemos una sorpresa para ti, creo. Bueno, quizás te debería decir al final, pero muchos 500 más programas juntos, estando en el equipo del Espacio. Pero no lo dudes. Bueno, muchísimas gracias, y no todos los días se cumplen 18 años. Como tú, ¿no? Como yo. Sí. Vale, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar. Aún sigue ese concurso. Tenemos algunos libros de esclavos de Miguel del Rey y Carlos Canales, por si queréis leerlos. ¿De qué nos vas a hablar esta noche? Cuando me contó Miguel el tema, a mí me pareció increíblemente interesante, porque mucha gente cuenta experiencias de que sus familiares del más allá a veces vienen y se comunican con uno, ¿no? Pero tenemos algunos testimonios mucho más extraños, ¿no, Miguel? Bueno, yo tengo la impresión de que son casos bastante habituales, esos casos de apariciones fantasmales de animales, sobre todo de mascotas, de animales de compañía, a los que el testigo había estado muy unido, ¿no? Supongo que estos casos son muy habituales. Hace poquito que he empezado a rascar, ya sabes que a mí me gusta buscar determinados asuntos, me hago preguntas y digo, ¿qué hay sobre esto? Hay información, hay casos, hay testimonios, y me he encontrado algunos, pero estoy seguro de que hay muchísimos más. En este sentido, animo a los oyentes... Vale, lanzamos la idea de si han tenido algún tipo de experiencia, sí, ¿verdad? De este tipo, de apariciones fantasmales de animales, de mascotas, que se pongan en contacto con nosotros. Vale, creo que tienes un montón de testimonios y de cortes, ¿no? Y era algo muy curioso referente al tema que hemos estado tocando anteriormente. Comentando con Carlos y con Miguel, yo decía abolicionistas, decía que es un término que ha cambiado, ya no es abolicionista, no quieren abolir la cuestión de la esclavitud, sino otras cosas, ¿no? Claro, quieren abolir la esclavitud animal. Los defensores de los derechos de los animales, que hay asociaciones muy importantes. En el año 1981 se crea el proyecto Gran Simio y la Declaración de los Grandes Simios Antropoides, que a pesar del nombre no defiende solo los derechos de los simios, sino de todos los animales. Y no son cuatro locos o unos filósofos o unos bien intencionados, sino que estamos hablando de premios Nobel, estamos hablando de biólogos de primera categoría, de antropólogos, incluso de juristas y sobre todo de religiosos. Y ellos dicen o defienden que nuestra sociedad actual está basada en gran medida en la explotación de los animales, al igual que antaño estaba basada en la explotación de otros seres humanos, en la esclavitud, ¿no? Ellos dicen que en realidad lo que estamos haciendo es esclavizando a los animales, a nuestros semejantes. Y fíjate que ellos defienden que no son muy diferentes a nosotros. Los animales. No, y yo estoy bastante de acuerdo. En el fondo, yo creo que los seres humanos somos bichos un poco más inteligentes. Pero los bichos a veces bastante malos, a juzgar por algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Como eso de la esclavitud y demás. Y mucho más bichos que los bichos, ¿no? Que los animales en sí, ¿no? Los animales tienen emociones, procuran buscar la resolución a ciertos problemas, viven en sociedad, defienden y quieren a sus hijos. En el fondo son tan diferentes a nosotros. La gente del Proyecto Gran Simio defiende el derecho a la vida de los animales, la libertad individual y sobre todo la prohibición a la tortura. Y sobre todo defienden que como ellos no pueden ejercer esos derechos, debemos de ser nosotros, los seres humanos, los que los garanticemos. Pero hay algo muy curioso, ¿no? Y es que todo este movimiento de defensa de los derechos animales, que como te digo hay organizaciones muy potentes, parte de dos grandes ramas. Una darwinista, sobre todo formada por filósofos racionalistas, de izquierdas, ¿no? Fundamentalmente, pero hay otra rama que está formada por religiosos,
por teólogos, ¿no? Finalmente esas dos ramas se han unido y es lo que actualmente son estas grandes asociaciones, pero la base está ahí, sobre todo en los teólogos, en los religiosos, que parten de un punto de vista teológico, y es que los animales tienen alma. Ojo, algo que ya defendía algún papa. ¿Quién lo defendía, Miguel? Pues por ejemplo Juan Pablo II, ¿no? En el año 1990 la prensa internacional abrió con titulares del tipo de "Los animales tienen alma" o "El Papa abre el cielo a los animales". Basándose en ciertos pasajes bíblicos, Juan Pablo II vino a decir que los animales poseen el soplo vital recibido por Dios. Hombre, estamos hablando del Papa, pero hay muchos otros sacerdotes que defienden que los animales tienen alma, incluso prácticamente a la altura de los seres humanos. Uno de los más curiosos es un sacerdote de una parroquia muy cerca del Vaticano que se llama Mario Ciancini, ¿no? Y este hombre anima a los feligreses a acudir a misa con sus animales de compañía, incluso 2 veces al año los bendice, ¿no? Hay un artículo muy curioso que recopilé buscando información sobre esta cuestión del corresponsal del país en el Vaticano, Juan Arias, ¿no? Uh-huh. Y él decía que se acercó a esta parroquia y vio un funeral, ¿no? Un funeral de un embajador, ¿no? Y junto al féretro pues asistía, con ojos tristes, un labrador negro, el perro de este embajador. Incluso Pablo VI, en una ocasión, pues consoló a una niña que estaba llorando porque se le había muerto un perro y le dijo: "No te preocupes, que te encontrarás tu perro en el cielo". Bueno, esto que aparentemente puede ser un comentario de consolación a una niña, en este caso del Papa, tiene una gran importancia porque el Papa es infalible, por lo tanto no se puede equivocar. Yeah. Y si el Papa dice que existe el cielo y que los animales van al cielo, es que los animales van al cielo. Hay muchos casos sorprendentes de relaciones entre los animales y sus dueños, ¿no? Como esos que fallece y el perro está yendo o se deja morir en la tumba o está visitando la tumba constantemente, ¿no? Son absolutamente fieles, ¿no? Cualquiera que haya tenido un animal de compañía lo sabe, que no tienen dobleces, ¿no? A veces no tienen esa mala intención que tenemos los seres humanos. Los animales matan, sí, matan para alimentarse, ¿no? O matan para comer o mueren ellos mismos, ¿no? O matan o son agresivos por defender su territorio, ¿no? Pero los seres humanos matamos y hacemos el mal por otras muchas cosas. Somos bastante más retorcidos. Creo que tienes algunos testimonios. ¿Vamos con ellos, te parece? Sí, mira, si consideramos que los animales tienen alma, obviamente, y si consideramos que una vez en el más allá nosotros podemos presentarnos ante nuestros seres queridos, ¿no? Hay infinidad de casos, lo comentabas tú al principio, en el mundo de la parapsicología, de apariciones fantasmales, ¿no? De familiares que se aparecen a personas que todavía siguen en este mundo. Si consideramos que los animales tienen alma, ¿por qué no pueden aparecerse animales, ¿no? Y lo cierto es que hay bastantes casos recopilados, ¿no? Y algunos tremendamente interesantes. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el de una mujer, Norma Kresgal, de Nueva York, que esta mujer declaró que bueno, estaba durmiendo una noche y de pronto escuchó los ladridos de su perro Corky, ¿no? Que ladraba nerviosamente, ¿no? La mujer se levantó y de pronto se dio cuenta de que su vivienda estaba en llamas. Gracias a eso logró salvar la vida, claro. ¿Y el perro estaba vivo o estaba...? No, estaba muerto, había fallecido hacía bastante tiempo, ¿no? He recopilado algunos testimonios, ¿no? De este tipo de casos. El primero que vamos a escuchar es de una mujer, una invitada que ya hemos tenido en el Espacio en Blanco y que seguro que ya sospechas quién es. Cuando se emitió una breve entrevista provocó un mare magnum de llamadas. Todavía nos siguen llamando. Todavía os siguen llamando, ¿no? Pues espérate, sí. A partir de ahora. Se llama María, es una buena amiga del programa y que es una persona con unas capacidades psíquicas bastante excepcionales, ¿no? Y ella nos narró un caso que vivió con uno de sus animales de compañía, un perro que vivió mucho tiempo, 19 años, y que cuando falleció, pues ella y su familia decidieron tirar o sacar de la casa todo lo que recordara a este animal, ¿no? Incluido su habitáculo, ¿no? Es decir, su cesto, ¿no? El perro fallece, como digo, tiran todas las cosas del animal, de la mascota, y un día,
cuando llegan a casa se encuentran con lo siguiente. El cesto lo teníamos en el cuarto de baño. Nuestro cuarto de baño es muy grande, entonces lo teníamos en el cuarto de baño. Entonces cuando nos íbamos a duchar, él siempre se metía en ese cesto, que no lo utilizaba normalmente, utilizaba otro en el salón, pero en el cuarto de baño siempre se ponía en este cesto. Entonces llegamos al cuarto de baño y vimos el cesto. Y dijimos, no puede ser. Y a continuación lo vimos a él dentro del cesto. Apareció de la nada el perro allí. Entonces lo estuvimos mirando y estábamos, claro, pues en un estado diciendo, esto es imposible lo que estamos viendo. Éramos 2 personas a verlo. Entonces nos quedamos mirando y de repente le digo, Pinky, Pinquito, que era como se llamaba. Y en el momento de decir Pinky, Pinquito desapareció, pero fue como que se desapareció junto con el cesto. Una experiencia que puede parecer increíble, pero que hay muchas más de lo que podemos pensar, ¿verdad, Miguel? No tengo la seguridad, pero sospecho que este tipo de experiencias son muchísimo más habituales de lo que nos pensamos. Es más, creo que son, dentro de lo que es el campo, el mundo de lo paranormal, probablemente de las más habituales, aunque no exista demasiada información acerca de ello. ellas. Luego vamos a dar tu email para que se pongan en contacto contigo, sino a través del teléfono 900-137-137. Nos van a recordar el teléfono del contestador que tenemos toda la semana, y si no, a través del espacio en blanco @rtv.es o el Face, como decíamos. Sí. Más casos. Bueno, es habitual que las personas que vivan una experiencia de este tipo, igual que ocurre con los seres humanos que se encuentran a sus seres fallecidos o se les aparecen sus seres fallecidos, es habitual que no experimenten una sola vivencia, sino incluso hasta 2 y 3, ¿no? Con esa, entre comillas, aparición fantasmal, ¿no? Es lo que le ocurrió a María. Vivió otra experiencia con este animal de compañía fallecido. Con Pinky. Estábamos en cama, era de noche, y sentimos la presencia del perro y lo estábamos viendo. Entonces, claro, te quedas mirando para él y sonríes, porque realmente sonríes al verlo, ¿no? Porque es un agradecimiento hacia él. Entonces le saqué la mano de la cama y entonces él vino, me dio los besitos, y en el momento que me da los besitos me quedó mirando y desapareció. El teléfono del contestador, por si queréis conectar a lo largo de la semana, 913461055, 913461055. Incluso, Miguel, se puede sentir la sensación de que te está dando besitos el perro, decía María. Sí, además este tipo de experiencias son habituales en las vivencias de apariciones fantasmales, ¿no? Hay casos en los que la persona llega a tocar a esa aparición fantasmal y es sólida, ¿no? Incluso toca carne, ¿no? Parece que es sólida, ¿no? Pero, como ocurre en todos estos casos, en un momento determinado, esa figura se desvanece completamente, o bien desaparece en un visto y no visto, o bien se va desvaneciendo poquito a poco, ¿no? Más testimonios que tengamos. Hay más casos, ¿no? En esta ocasión es otra persona que también pasó por nuestro programa, se llama Aurora Baz, es presidenta del Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid, y nos narró un caso que vivió, en este caso no ella, sino una amiga, una conocida. Lo escuchamos. Irene, que todos conocemos, cuando se le murió su perrita, pues ella la vio en casa 2 o 3 días y vio, estaba quieta, hacía la vida de siempre, y vio a dos guardianes, por decirlo de alguna forma, 2 guardianes, no ángeles, sino 2 guardianes, que llegaron por la perrita, le pusieron su lazo, tiraron de ella y se la llevaron. Y la perrita la miraba para atrás. Quiere decirse que se los llevan a un sitio determinado. Qué curioso esto, ¿no? Bueno, es que desde el punto de vista del espiritismo, los animales se van a otro sitio, ¿no? También son almas, también son energías. Incluso, fíjate qué curioso, en el campo de la transcomunicación instrumental, que es ese contacto a través de medios tecnológicos con ese supuesto más allá, el campo de las psicofonías, de las voces directas, etcétera, etcétera, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que este fenómeno
se diferencia del espiritismo clásico en que algo interacciona con aparatos electrónicos, ahí queda grabado, ¿no? Y hay recogidas psicofonías en las que se escucha a perros ladrar, a gatos maullar, a caballos trotar, e incluso, ya yéndonos al campo ya no de la psicofonía, sino de las psicoimágenes, esas supuestas imágenes del más allá, hay algunas psicoimágenes muy espectaculares, algunas muy clásicas, en los que se ve a personas fallecidas al lado de animales, al lado de perros, al lado de gatos, en una especie de paisaje, en una especie de campo, ¿no? Es decir, que esto, aunque sea un tema un tanto marginal dentro de lo que es la parapsicología, que ya de por sí es marginal, es un fenómeno marginal dentro de la marginalidad, pero hay bastantes elementos de juicio. Una pregunta que hacen los oyentes, entre las muchas que están llegando, es de que ¿por qué en las apariciones de animales se ven todos los rasgos del animal y no ocurre igual cuando hay un fallecido o una persona que se ve más así como desvanecido? Mira, los casos que acabamos de relatar y los que contaremos, bueno, son una serie de casos que no indican absolutamente nada. No necesitaríamos un universo mucho mayor, más amplio de sucesos. En los casos de apariciones fantasmales hay sucesos de todo tipo, ¿no? Desde lo que te comentaba antes, de personas que tocan al fantasma y es sólido, tocan carne, a otros que lo atraviesan, que la aparición espectral desaparece o va desapareciendo poquito a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Un caso más que nos contó Aurora Abad, ¿no? Este es muy curioso, no es exactamente un caso de aparición fantasmal de animales, pero tiene mucho que ver con los animales y es muy interesante, ¿no? Aurora me explicaba que ella es muy bichera, ¿no? Es decir, que le gustan mucho los animales, que ha tenido muchos animales a lo largo de su vida, ¿no? Y un día una amiga en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, se encontró un perro abandonado, ¿no? Y como sabía que a ella se le había muerto una mascota y que le gustaban mucho los animales, se lo llevó, ¿no? Bueno, y ella decidió quedárselo, ¿no? No estaba muy convencida porque era un animal abandonado, pero se lo quedó. Y la convivencia se hizo insufrible, porque este animal era muy violento, muy agresivo, le mordía, no le dejaba entrar en casa y Aurora le dijo a su amiga, oye, es que no puedo con él, te lo tengo que devolver. Y dice, si me lo devuelves, lo que vamos a hacer es sacrificarlo, no hay otra alternativa. Y dice, bueno, me lo voy a quedar una semana más, pero si esto no mejora, yo no puedo vivir así, ¿no? Y en eso estaba, pensando en devolver ese perro a su amiga y que finalmente fuese sacrificada, hasta que un día sucedió lo siguiente. Vino su ama, que estaba muerta, y me dijo, por favor, quédate con él. Cuando te gruña, no le regañes. Cállate y enséñale la correa y sácale a la calle, que es muy buen perrito y te va a querer mucho. Le dije, sí, soy su ama. Es que fui al retiro y al salir del retiro me atropellaron y él se quedó perdido y se fue retiro adentro. Pues así fue cambiando, efectivamente, como me dijo el espíritu. Fue cambiando totalmente y se hizo mansito. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Qué curioso que de repente se le aparece la dueña anterior del perro que había fallecido, como contaba, y le explica cómo tratarle bien para que ese perro, y a partir de entonces cambia. Cambia totalmente y fue su animal de compañía durante muchos años hasta que acabó falleciendo, pues, de muerte natural, ¿no? Una edad avanzada. Más comunicaciones. Un oyente dice que oye a su cacatúa cómo golpea la jaula pocos años después, muchos años después de su muerte. Bueno, pues es lo que te decía yo al principio. Estoy segurísimo de que hay muchísimos casos de este tipo. Aprovecho, si quieres, para dar el mail. Vale. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, que nos pondremos en comunicación con todos esos oyentes para seguir sus casos, ¿no? Pueden escribirme a mi correo electrónico, que es miguelpedrero@hotmail.com, miguelpedrero@hotmail.com. El contestador 91-346-1055, por si queréis a lo largo de la semana contarnos la historia. Más testimonios, Miguel. Vamos a acabar con
el testimonio de Aurora Abad con otro suceso que tiene muchísimo que ver con animales, ¿no? Fallece uno de sus animales de compañía, también un perro al que le tenía muchísimo cariño, y bueno, y ella estaba pues muy apenada, ¿no? Y también se le presenta un espíritu y le dice algo. Lo escuchamos. Escuchamos ese. La primera perrita a la que se me murió, que la tuvimos que sacrificar, cuando llegué a casa, que veníamos mi hija y yo llorando como dos burras, yo venga a llorar y porque lo he hecho, pero había que hacerlo porque estaba muy malita. Vino mi padre y me dijo: hija, no llores por la perra. Palabras textuales de mi padre. No llores por la perrita. A ella la olvidarás y a nosotros no. Cálmate. ¿No te gustará que con el paso de mucho tiempo llegue a ser humana? Porque también tiene su evolución. En este caso era el padre, y teniendo como idea de que vamos evolucionando y podemos haber sido animales y luego convertirnos en seres humanos. Esa es la tesis del espiritismo, ¿no? Que toda nuestra existencia es una evolución constante, ¿no? Pues podemos ser primero minerales, luego plantas, animales, seres humanos y luego ya otras cosas, ¿no? Pero que nuestra alma, nuestra chispa divina, lo que experimenta es una constante evolución hasta llegar a la fuente, ¿no? A Dios mismo, ¿no? Que en realidad, según el espiritismo, todos somos parte de Dios, todos somos dioses, ¿no? No somos más que la chispa divina que intenta vivir determinadas experiencias para aumentar su sabiduría, ¿no? Esa es más o menos la tesis del espiritismo. Hay más casos de este tipo, algunos bastante bien estudiados en el ámbito de la parapsicología, ¿no? Uno de los clásicos es el incidente de Rider Haggard, ¿no? Y nos lo cuenta uno de los mejores especialistas en parapsicología en España, Carlos Fernández. Lo escuchamos. Tuvo un sueño muy lúcido en el que un 10 de julio se acostó a dormir a sobre la 1 de la mañana y en un momento soñó con que veía a su perro en una laguna que estaba entre unos juncos, y sintió como que salía del cuerpo y se dirigía a donde estaba el pequeño perro. El sueño se hizo más intenso cuando abrazó al perro y puso la cabeza sobre su pecho, y sintió como que el perro quería transmitirle algo. Decía que como que se estaba muriendo. Qué interesante, ¿no? Él sueña, este hombre, Rider Haggard, sueña con su perro, lo ve en una determinada situación, entre unos juncos, al lado de una especie de laguna, y el perro le dice que está muerto, ¿no? Aparentemente, bueno, simplemente es un sueño, pero ahora viene el desenlace. Despertó súbitamente de este sueño y contó a su mujer lo que había habido, pero lo tomaron como una simple pesadilla. Poco después empezaron a inquietarse al no ver al perro, y comenzó una búsqueda en la que encontraron precisamente al perro en una laguna cercana, que había sido víctima de un atropello por parte de un tren. Sí, que el perro se le apareció una vez estando ya muerto. Sí, para decirle cómo había fallecido y dónde se encontraba el cuerpo de ese perro, ¿no? Hay más casos, algunos muy llamativos. Por ejemplo, el de Walter Manuel, ¿no? Que una noche se encontraba durmiendo y escuchó los ladridos de su perra Lady, que, como te puedes imaginar, había fallecido hace tiempo. Venían del exterior. Él se despierta corriendo, abre la ventana y lo que se encuentra es a su hijo pequeño, de corta edad, que había salido de casa, se había caído a la piscina y se estaba ahogando, ¿no? Gracias a eso le salvó la vida al hijo, ¿no? Y para terminar, un caso fascinante, ¿no? Yo creo que fascinante. Tenemos que escuchar la experiencia. La protagonista es también María, ¿no? Que hemos escuchado al principio de esta sección. María es una mujer muy especial que, entre otras cosas, se dedica a ayudar desinteresadamente
a familias y de personas que están desahuciadas, ¿no? Moribundos, los ayuda a morir, ¿no? A pasar al otro lado, ¿no? Muchas veces son las familias los que la llaman y otras veces son los médicos, ¿no? Además de cierto hospital de una ciudad española que no vamos a desvelar, ¿no? Y ella hace esa labor desinteresadamente. Y en una ocasión, cuando estaba realizando esta labor de ayudar a un moribundo a pasar tranquilamente al otro lado, sucede lo que escuchamos. Nos encontrábamos en el hospital acompañando a un enfermo en fase terminal el 31 de julio del 2013 y resulta que, que estaba pasándolo bastante mal. Entonces lo que hicimos fue hacerle una sesión de Reiki y luego a continuación lo ayudamos a que tuviera un tránsito tranquilo, que es a lo que nos dedicamos nosotras. Y en el momento de invocar para que pasara hacia el otro lado, apareció un perro blanco, precioso, de tamaño mediano, y nos llamó la atención porque él sonrió y lo reconoció, porque le cambió la cara a este hombre. Entonces se fue muy tranquilo y en paz. Animales que ayudan a los seres humanos no solamente en la vida, sino también para ese momento del tránsito, ¿no? Claro, pero esta historia, como te puedes imaginar, continúa, porque una de las personas presentes en el tránsito de este hombre era su esposa, ¿no? La esposa de este hombre que estaba falleciendo. Y obviamente María, como te puedes imaginar, le preguntó a esta mujer sobre ese perro. La mujer, cuando terminamos, antes de que falleciera, me dijo que tal como lo veíamos, y le digo que quien lo venía a recoger era un perro blanco de mediano tamaño. Y quedó muy sorprendida, abrió los ojos y dijo: Dios mío, si ese perro hace 5 años que falleció y tengo la foto en casa. Así fue. A los pocos días yo fui a su casa y me mostró la foto, el perro blanco que vino a recoger a su amo. Historias muy curiosas, ¿verdad, Miguel? Sí, historias, y lo que hemos hecho es simplemente rascar en la superficie, ¿no? Pero estoy completamente seguro de que muchos de los oyentes que nos escuchan han vivido experiencias tanto o incluso más interesantes que estas. Si tienen alguna, que se pongan en contacto contigo, repite si no te importa el email. Sí, me pueden escribir a miguelpedrero@hotmail.com. Y hay un contestador que está todo el tiempo, toda la semana, 91 346 1055, por si queréis contarnos alguna historia. La última pregunta, tendremos muchas más que hacerte. ¿Solamente son perros? También hay casos de gatos y de otro tipo de animales. No, hay casos de otros animales, pero obviamente te puedes imaginar que lo que más abunda son perros y gatos, que son habitualmente los animales de compañía que todos tenemos. Es que yo, Miguel, no me he quedado muy claro. ¿18 años solamente cumples? Bueno, cumplo algunos más, desgraciadamente. Ya no me gusta nada cumplir. Ya hace bastantes años que no me gusta nada cumplir. Sí, nos pasa mucho. Espero volver a verte, Miguel, y como te decía antes, que cumplamos otros 500 años juntos en el Espacio en Blanco. Oye, y que sigamos cumpliendo muchos años juntos y disfrutando de estas historias. Y de la radio y de la gente que viene a vernos, como pasa esta noche, y de los casos. Y a seguir disfrutando de la vida y estar vivos, que es un verdadero lujo, y sobre todo en este lugar del mundo que nos ha tocado nacer, en Occidente. Sí, señor. Gracias. Te veo prontito, Miguel. Hasta la próxima. Tenemos que terminar. La gratitud a todos los que habéis venido a vernos. Muchas gracias, espero que volváis. Gracias a Greta Navas, que cuidó nuestro sonido en esta última parte del programa. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores. Hugo Porras, de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Francisco Javier Marín, de Sevilla. Lidia Agüero, de Salamanca. Marisa Montalvo, de Barcelona. Y Miguel Soler, creo que es Soler, de Asturias. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección, y seguramente esta noche lleváis ese libro de Carlos Canales y de Miguel del Rey, del cual hemos hablado, Esclavos. Gracias a todos por la ayuda en llenar este espacio en blanco, a esos cientos de miles de personas que nos descargan a través del podcast, y todos los que estáis por ahí. Gracias. La semana que viene más, en 7 días, aquí en Radio Nacional. Y ahora os invitamos a seguir en la sintonía. Os invitaríamos a un poquito de tarta, pero va a ser un poco difícil, y os dejamos un poquito nuestra mejor música. Nos vemos la semana que viene. No os perdáis el programa, viene con mucha sorpresa.
Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Hasta la semana que viene. Feliz semana.